Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos a tener la palabra hoy. Estamos continuando con una serie muy bonita que se llama Vidas Relevantes, y hemos estado hablando y hemos ocupado la vida de Gedeón para poder tomar este ejemplo de esta serie. Aquellos que vienen hoy por primera vez o tienen días de no venir, yo les invito a que vayan a las transmisiones en vivo, porque ahí ustedes van a poder ponerse al día, porque esto es como ver una serie en Netflix o en cualquier plataforma digital, ¿verdad? Y usted la empieza en la segunda temporada, entonces cuesta un poco asimilarla o entenderla, pero ahí están todas. Hoy hacemos la sexta entrega de esta serie de Gedeón. Y Gedeón tuvo una vida relevante no porque era un gran tipazo, Gedeón tuvo una vida relevante porque decidió creerle a Dios. Gedeón tuvo una vida relevante porque él empezó a conocer a aquel Dios que no conocía y vio que el Dios en el que estaba creyendo era un Dios de poder. Y dice la palabra de Dios, lo estábamos leyendo, que Gedeón literalmente estaba escondido y estaba pasando situaciones bien difíciles. Y hemos encontrado hasta la fecha 14 principios. Solamente en el capítulo 6 de Gedeón están en pantalla los primeros 8 principios que encontramos de la vida de Gedeón, y también los siguientes principios como enseñanzas de la vida de Gedeón están ahí. Y literalmente nosotros veíamos esto, que Gedeón va teniendo una vida relevante porque Dios siempre ve el potencial. Dios no ve lo que nosotros vemos, Dios ve el potencial. Dios ve aquello que el ojo humano no puede ver, que lo natural no puede ver. Entonces hemos estado hablando de algo que muchas veces, como pasó con Gedeón, a veces el mayor obstáculo somos nosotros mismos, porque Gedeón le pone bastantes trabas al Señor. Gedeón no cree, yo creo que Gedeón es uno de los personajes más inseguros de toda la Biblia, casi que de toda. Yo no sé si usted tiene inseguridad o es inseguro, pero Gedeón tiene inseguridades, tiene temores, tiene miedos, tiene dudas, tiene preguntas, tiene cuestionamientos. ¿Y por qué? ¿Y cómo se hace? Entonces Dios quiere hacer algo en la vida de Gedeón, pero Gedeón pone obstáculos porque todavía no está conociendo a aquel Dios que iba a empezar a conocer. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Nosotros somos un obstáculo para Dios. Por eso, hermanos, es que hemos estado hablando de esto, que la seguridad verdadera es Dios, no soy yo. Dios, en Dios estoy seguro. Jehová es fortaleza mía, castillo mío, es mi libertador, es mi escudo. Él es Dios, no somos nosotros. Por eso es que vemos la historia de todos aquellos personajes bíblicos que decidieron creerle a Dios y en Dios hicieron grandes proezas, no en sus capacidades, que precisamente de eso vamos a estar hablando hoy. Así que, hermano, precisamente hace 2 semanas, terminamos el capítulo 6 y veíamos este versículo 40, y ahí termina la primera parte o el primer capítulo de la vida de Gedeón. ¿Me ayuda a leerlo, por favor? Ubíquese en Jueces capítulo 6 y el verso 40 lo terminamos la semana pasada, y decía: y aquella noche lo hizo Dios así. ¿Cómo lo hizo? Como Gedeón lo pidió. El atrevido de Gedeón, aquel hombre, ¿verdad? Dijo: Señor, yo quiero que tú mojes el vellón, y ahora yo no quiero que tú no lo mojes. Y dice la palabra: y así lo hizo Dios. Solo el vellón quedó seco, en toda la tierra hubo rocío. Así que terminamos el capítulo 6 y hoy iniciamos el capítulo 7. Yo espero que podamos avanzar con esto. Realmente este mes de julio sí tengo que terminar la serie de Gedeón. La vimos todo junio. ¿Por qué debo terminarla? Porque en agosto estamos iniciando una nueva serie que tiene un enfoque de familia, porque estamos celebrando el mes de la familia. Así que hoy vamos a ir, abra su Biblia por favor en Jueces capítulo 7. Y es un escenario, hermano, increíble. Es otro escenario. Ya quienes han estado en esta serie han ido viendo el crecimiento, la madurez espiritual de Gedeón. Pero hoy vamos a aprender algo, hermano. Hoy vamos a aprender que todos necesitamos fe. Dile a la persona que está a tu lado: todos necesitamos fe. Ahora, ¿qué tipo de fe necesitamos? Bueno, todos necesitamos el tipo de fe que glorifica a Dios y no al hombre, porque hoy esa es la lección que Dios le va a dar a Gedeón y a su pueblo. El hombre no va a ser glorificado, es Dios que debe de ser glorificado. No es una persona, no es un líder, no es un grupo o un ministerio específico, es Dios. Y Dios, hermanos, quiere toda su gloria. Hoy vamos a ver eso, vamos a entender que Dios, el propósito de Dios es: Dios, hermanos, es poderoso, es omnisciente, es omnipresente. Todos los atributos únicos y particulares de Dios, Él no los comparte con nadie. Dios es santo, amén, ¿sí? Ahora,
Dios, Él dice, la gloria es mía, no es de nadie más. Entonces por eso todos necesitamos entender que necesitamos una fe que glorifique a Dios y no glorifique a una persona o no glorifique a un hombre. Si, hermano, su fe depende de un hombre o de una persona, yo quiero decirle con mucho amor, usted está mal y yo también estoy mal. Nuestra fe no depende de lo que hace alguien más o el ministerio o el liderazgo o el pastorado de alguien. No, mi fe está puesta en Dios y mi fe glorifica a Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces Gedeón se va a encontrar en esto, porque es eso lo que el Señor está buscando. Y nosotros, hermano, realmente muchas veces podemos vernos tentados a pensar que somos lo máximo, nuestra capacidad. Y hoy vamos a ver cómo Dios lleva a Gedeón y a su pueblo a realmente en una dirección opuesta de lo que es tener fe en ellos. Es opuesto. Dios dice, yo creo que ustedes pueden caer en el riesgo de pensar que ustedes lo pueden todo. Y Dios los dice, los voy a llevar por un camino completamente contrario, para que vean que no son ustedes, que es Dios, como lo ha sido siempre desde el inicio de las Escrituras y lo sigue siendo hoy. Y ahí está el pueblo de Israel. Ahora, hermano, quiero que note algo, porque nos vamos a adentrar, no sé si es una palabra correcta, nos vamos a sumergir en una historia que no tiene sentido, porque a veces lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? De hecho, hay un libro del doctor James Dobson, yo se lo recomiendo, es muy buen libro, creo que salió hace unos 20 años. Y yo, aquellos que están pasando un proceso difícil, yo se los recomiendo y se los presto también. Por cierto, hermanos, no lo tengo en mi oficina, así que a ver si alguien lo tiene, ¿verdad? Ya sabe, este es un anuncio público. Oigan, dice, el libro se llama así, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y muchas veces aquellas cosas que Dios hace no tienen sentido bajo la lógica humana, pero sí para Dios. Amén. Y lo que Dios está a punto de hacer con Gedeón y su pueblo no tiene sentido. No le podemos encontrar el asunto a esto. ¿Sabe por qué? Porque la lógica de Dios no es nuestra lógica. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Y nosotros a veces no entendemos esto, porque pensamos que necesitamos. Imagínate, tú estás en una crisis de finanzas, estás en una crisis difícil y te despiden del trabajo. Entonces tú estás orando y estás diciendo, Señor, estoy en una crisis financiera y parece que todo va mal, ¿verdad? Te despiden del trabajo, llegas a casa, se arruinó la refri, la lavadora, y viene la esposa y te dice, amor, la suegra se viene a vivir con nosotros. Tú no sabes que la suegra trae la solución a eso. Ella trae la bendición. Tú estás en un proceso de cáncer y en lugar de mejorar, empeoras. Y dices, no tiene sentido. ¿Cómo Dios se va a glorificar? Porque en lugar de mejorar, esto parece empeorar. ¿Alguien está conmigo, hermanos? Esto no tiene sentido. Es que cuando las cosas no tienen sentido es cuando Dios se puede glorificar. Esto es lo hermoso de Dios, esto es lo lindo de Dios, porque eso es lo que nos sucede a nosotros. No sé, ¿qué etapa de cáncer es de menor a mayor o de mayor a menor? Hermana, de menor a mayor. Entonces tú estabas en etapa 1 y de repente en etapa 4. Se supone que en etapa 1 sí se podía hacer algo, pero en etapa 4 no. Es que escucha algo, Dios está contigo y Dios puede glorificarse aunque nuestra lógica diga lo contrario. Amén. Y aunque las finanzas, aunque cualquier situación esté difícil, Dios puede glorificarse. Amén, iglesia. Y esto es lo que vamos a ver. Mira qué versículo más precioso hay en Romanos capítulo 11. Romanos 11, versículo 33 al 34. Dice, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables, mira esta palabra, insondables, inescrutables sus caminos. O sea, no se puede comprender cuán grandes, cuán incomprensibles son sus caminos. Son más altos de lo que podemos pensar. Y dice, porque ¿dónde estaba? Acá. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Entonces, hermanos, la lógica de Dios es diferente a nuestra lógica.
Y tú debes de descansar en eso. Tú y yo debemos de aprender a descansar en aquello que cuando no vemos la salida, no vemos un buen panorama, entonces lo que cantamos, aunque yo no pueda ver, Dios está orando, ¿cierto? Y esto es lo que ha hecho Dios y lo que ha prometido desde hace mucho tiempo. Lo dijo en Isaías capítulo 55, versos 8 y 9. Son versículos que repetimos, que parafraseamos, que oramos, que comentamos, que leemos. ¿Y qué dice Isaías? Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Es que yo pensaba que Dios así lo iba a hacer. Y dice Dios, no son mis pensamientos de esa manera. Dice la palabra, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Mira qué precioso esto. Esto es, hermano, para decir aleluya. Esto es para decir gloria a Dios. Dice la palabra, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. ¿Alguien le da palmas al Señor esta mañana? ¿Alguien puede decir, Señor, gracias? Porque gracias a Dios tus pensamientos no son los míos. Y tú dices, pero hoy esto no se dio. Gracias, mi hermano. Hoy esto, y tú piensas, perdí la casa. Hermano, pudieras en la lógica humana pensar, aquí se acaba todo, pero los pensamientos de Dios son mejores. El tiempo de Dios tiene un tiempo perfecto para poder llegar. Aunque nosotros pensamos que Él llega tarde, Dios llega justo a tiempo, ¿sí? Entonces, dice la palabra que sus pensamientos para nosotros no son iguales. Y los caminos no son nuestros caminos. Y dice la palabra de Dios, son más altos. Entonces, hermano, entender esto, la lógica de Dios no es la misma que nosotros podemos tener. Por eso, en la escena que vamos a estudiar hoy, hermano, nos va a ayudar a comprender que a veces vamos a experimentar lo mismo que Gedeón y su pueblo experimentaron. O quizás de repente en algún futuro, o lo hemos experimentado ya. Entonces yo quiero plantearte estas preguntas. ¿Cómo tener la fe que glorifica a Dios y no al hombre? Hoy lo vamos a ver. También, ¿cómo se asegura Dios que no robemos su gloria? Y cuidado con esto. Hoy vamos a aprender esto. Hermanos, la gloria es de Dios, no es nuestra. Nunca. Todo lo que hacemos es porque Dios tiene misericordia y gracias a Él nos usa. Pero no es nuestro. Entonces, ¿cómo podemos asegurar esto? Que la gloria de Dios sea de Él y no nuestra. Son estas preguntas. Entonces, hermano, cuando pasamos una situación difícil y logramos salir adelante, es muy fácil y es muy tentador pensar que lo hicimos porque somos buenos, porque podemos, porque somos capaces, porque somos inteligentes. Yo te pregunto, hermano, ¿quién te hizo a ti inteligente? Y tú dices, yo he estudiado. Claro que sí. Tú agrandaste la inteligencia, la sabiduría que Dios te ha dado, te capacitaste. Pero ¿quién te hizo a ti inteligente? Dios. ¿Quién te hizo a ti tan bonito? El cirujano, dice. No. Mira, hermano, yo cuando voy al espejo y me veo, yo digo, Señor, mis hermanos son lindos, pero conmigo te pasaste, Padre. ¿Quién te hizo tan bonito? Dios. Y tú dices, ¿quién te dio la capacidad, el don, el talento que tú tienes? ¿Quién, hermano? Dios. Entonces Dios quiere usar aquello que ha puesto en ti y que va a hacerlo. Así que yo quisiera que está ya en Jueces capítulo 7, vamos a leerlo porque quiero decirle esto. No sé si usted alguna vez se ha sentido insuficiente para alguna tarea que se le ha asignado. ¿Cuántos nos hemos sentido insuficientes? Batallamos. Yo muchas veces me he sentido insuficiente bajo un montón de circunstancias. Pero ¿sabe algo? Gracias a Dios podemos seguir aún, porque Dios está con nosotros. Pero yo he estado en muchos momentos o situaciones que yo considero que no es suficiente. Y es ahí donde Dios se glorifica en nuestras vidas. Es ahí donde Dios lo hace. Entonces, hermano, todos hemos enfrentado batallas que parecen imposibles de vencer con nuestras propias fuerzas. Así está Gedeón y así se sentía. Y vamos a ver hoy que Dios obra de una manera extraña, porque Él quiere glorificarse aunque hayan limitaciones. Vaya por favor conmigo al versículo 1 y 2 de Jueces capítulo 7. Jueces capítulo, si usted está conmigo, diga amén por favor. El libro de Jueces capítulo 7.
Ya terminamos el verso 6. ¿verdad? Gedeón vio lo que le pidió a Dios, la señal con el vellón. Y dice el versículo 7, versículo 1: levantándose pues de mañana, mira, Jeroboal, ¿tú te acuerdas quién era Jeroboal? ¿Quién era Jeroboal? Gedeón, solo que ya no era Gedeón, sino que cuando Gedeón votó aquel dios de Baal, dijeron que Baal contienda contra él, aquellos mismos que eran sus hermanos. Entonces dice acá: pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Harod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Acompáñame por favor a orar. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu palabra que tiene poder, que tiene autoridad, y la cual, Señor, hoy podemos compartir, y me has ministrado, me has hablado a través de la vida de Gedeón, de tu siervo. Yo te pido, Señor, que hoy nos hables, por favor. Confronta nuestra vida, llénanos, Señor, de esperanza. Pon en nosotros, Señor, ese sentir de querer cumplir tu voluntad, mi Dios, en todo lo que hacemos y todo lo que somos. En estos minutos que restan, Señor, háblanos. Dile ahí donde tú estás: Señor, háblame. Dispongo mi mente, dispongo mi corazón. Toda distracción, cualquier cosa que esté pasando hoy, Señor, sea quitada, y usted me ayude, Padre, a poder sintonizarme, comunicarme contigo. En el nombre de Cristo Jesús, el pueblo de Dios dice amén y amén. El título de esta mañana tiene que ver con que una vida relevante tiene una fe inquebrantable, una fe que no se quiebra. Y entonces estábamos viendo acá este versículo: le llamaron Jerobbaal, aquel que contiene. Hermanos, literalmente, ¿verdad? O sea, bueno, Baal en ese momento era una personificación o una ilustración del diablo, pues era un ídolo, era un demonio, era algo que estaba ahí. Y ahora quiero decirte esto: es una comparativa, una aplicación que nosotros podemos entender. ¿Recuerdas cuando le pusieron Jerobbaal? Cuando él derribó el altar. Y en ese momento, que no es Gedeón contiende contra Baal. ¿Cuál es la traducción? Que Baal contienda contra Gedeón. Hermano, cuando tú empiezas a derribar altares en tu vida, el diablo te va a atacar. Satanás te va a perseguir. El propósito de Satanás es que caigamos, es que nos enojemos, que profanemos, que ofendamos a Dios. Y es lo que está pasando. Literalmente el mismo diablo está siguiendo a Gedeón. La misma lucha que ustedes y yo tenemos. Por eso podemos aplicarlo, porque Baal está contendiendo contra él. Ahora, Gedeón está en una guerra contra los madianitas. Hermano, ya vamos a verlo. Más adelante en el capítulo 8 vamos a ver. Usted acaba de leer el número de guerreros que llevaba Gedeón. ¿Usted sabe cuántos guerreros tenía el ejército contrario? El capítulo 8 lo dice: 135,000 hombres con espada y con escudo. ¿Cuántos tenía Gedeón? Lo acabamos de leer. ¿Cuántos tenía? 32,000. ¿Se da cuenta que, ay, hermano, o sea, para que 32,000 pudieran hacerle frente a 135,000, hermano, tenían que, ¿cuánto sería? Como a 4, ¿va? Como a 5 tenían que agarrar cada uno y ganarles. Solo los hombres de la iglesia El Faro hubieran logrado eso, hermanos, pero nadie más. Esos guerreros eran 32,000. Hermano, es como que el fútbol se juega 11 contra 11, ¿verdad, hermano Seferino? 11 contra 11. Pero ¿cómo es posible que yo voy a jugar con un equipo y yo llevo 4 nada más? Y contra 11 no puedo. Y este era el panorama, esta era la situación.
135,000 hombres. Ahora, fíjate esto, viene Dios a Gedeón, lo convoca, ¿verdad? Este ejército lo usa. Tú recuerdas que Gedeón tocó el shofar, y el shofar, ¿verdad? Dijo, yo les explicaba lo que significa el sonido del shofar, que por cierto también aquí lo dice, quiso tocar trompetas. Y se convocó un ejército de 32,000 personas. 32,000 para 135,000, va que no alcanza, hermano. Esto es como cuando llega el recibo de la ANE. Nunca alcanza, pero Dios provee. Amén o no amén. Esto es como cuando usted dice, es que la alacena está, no sé, aquí ¿cómo hacemos? Si solo tengo 10 lempiras, ¿cómo voy a hacer? Es que ahí es donde Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. ¿Alguien dice amén a esto? Entonces, hermanos, 132,000 para 132,000, no hay lógica. Por eso es que ahora vamos a ver estos principios tan hermosos que dejan la vida en la vida de Gedeón. Vamos a seguir viendo cómo tener una vida relevante. Entonces, hermano, lo primero es, una vida relevante abandona, quita la autosuficiencia. No soy yo, es Dios. No es porque tengo cara bonita, no es porque no, es Dios. No soy yo, es Dios. Entonces, usted quiere tener una vida relevante. Yo quiero tener una vida relevante. Yo debo de abandonar el yo. Nosotros podemos hacerlo. Yo lo quiero hacer. Y vemos esto acá en este versículo que acabamos de leer, en el versículo 2. Y Jehová le dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo, óigame, hermano, ¿cuál es mucho? ¿Cómo es posible que son 135,000 y Gedeón tiene 32,000 y Dios le dice: el pueblo que tú tienes es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano? No sea que se alabe con Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Entonces, hermano, quiero que usted se lleve a casa esto todos los días de su vida. No se trata de mis fuerzas, se trata de lo que Dios puede hacer. No se trata de lo que yo tengo, lo que yo veo, es lo que Dios va a hacer con lo poco que tenemos. Así ha sido Dios siempre y así será Dios siempre, porque Dios no ha cambiado. Amén. Si es para el Señor, déselo fuerte, diga: Señor, gracias, gloria a Dios por eso. Y sabe, hermano, una de las manifestaciones de la vanidad o del orgullo es eso, la autosuficiencia. Y sabe usted que la autosuficiencia, yo diría que es uno de los pecados. No, lógicamente pecado es pecado, hermano. Mentira blanca, mentira negra es pecado, o sea, ahí. Pero la autosuficiencia es uno de los pecados, considero yo, más peligrosos que puede haber. Porque la autosuficiencia minimiza a Dios y me enaltece a mí. ¿Lo estoy diciendo bien? Y el Señor lo que está queriendo hacer en este momento es quitar, pulverizar, eliminar el hecho de que Israel diga: mi mano, 32,000 éramos, ellos eran 135. Pues somos guerreros. Eso es lo primero que Dios quiere eliminar. ¿Qué quiere eliminar Dios de nuestra vida? Es que porque yo puedo, es que yo me las puedo, es que yo sé cómo. Dios lo que quiere es que aprendamos a depender de Él todo el tiempo. En cualquier circunstancia que tú puedas ver a un Dios grande. ¿Tú te acuerdas, hermano, de Isaías 40? ¿Alguien se acuerda? Hace poco yo prediqué eso. La gran, Señor, perdónalos, Padre. Pensé que alguien iba a decir: sí, amén. ¿Te acuerdas? Te voy a dar una pista. Dice que la diestra de Jehová sostiene el universo y que las naciones son como polvo en sus dedos. Que el universo es como una palma. ¿Tú recuerdas esto? Una palma, una cuarta. Hermano, Dios quiere, por eso la serie de Gedeón trata en: nuestra seguridad está en Dios. Mi seguridad está en Dios.
Y acá Gedeón quiere quitar eso, la autosuficiencia. Mira por favor Números capítulo 15 versículo 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona que dice será cortada de en medio de su pueblo. Entonces, hermanos, cada vez que ustedes y yo tomamos la disposición de creer que lo bueno que nos pasa es porque es que tenemos la cara bonita, o lo bueno que nos pasa o nos ha pasado es porque lo logramos, porque somos bien cabales, somos chéveres, tenemos un problema de autosuficiencia y quitamos a Dios de un lado. El cristiano, el hijo de Dios, debe de vivir con una conciencia permanente de decir: esto es gracias a Dios, esto es por la gracia de Dios, y mis logros son a Dios, gloria a Dios, es Él. Y esa es la conciencia de un creyente, de un cristiano. Dice acá que este versículo, que el soberbio ofende a Dios. Entonces, hermano, por eso lo primero que Dios hace en esta batalla es: vamos a quitar la autosuficiencia que ustedes piensan que tener, para que no se roben mi gloria. En otras palabras está diciendo el Señor, para que ellos no digan yo lo dice. Mira cómo termina el versículo. ¿Cómo dijo Dios? No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Entonces, hermanos, cuando yo me alabo, menosprecio a Dios. Tú te alabas, tú dices: es que es esto. Menospreciamos a Dios, corremos un riesgo referente a esto. Y dice Dios: yo no quiero que eso pase, porque la gloria es de Dios. Hermano, todo lo bueno y lo malo también es gracias a Dios. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 5: dad gracias a Dios en todo. 5:15, por ahí, ¿verdad? Dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Vea por favor este versículo, Primera de Corintios capítulo 4 verso 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Cuesta un poco entenderlo en la Reina Valera 1960, ¿verdad? En este castellano. Mira cómo lo dice la Biblia de lenguaje sencillo. ¿Está conmigo, hermano, en pantalla? No hay nada que los haga a ustedes más importante que otros. Todo lo que tienen, lo que han recibido de Dios, y si todos se lo deben a Él, ¿por qué presumen como si ustedes solos lo hubieran conseguido? ¿Quiere más masa, periquito? Y si no dice amén, diga ay, por lo menos. Pero iglesia, escuche esto: todos los que hacemos algo en cualquier circunstancia secular, eclesiástica, todo es por Dios y para la gloria de Dios. Es todo para la gloria de Dios. Dice: nosotros no tenemos nada. Dice este versículo: ¿por qué presumen como si ustedes se lo hubieran dado? Mira cómo toco el bajo. No, eso te lo dio Dios. Fue un regalo de Dios. ¿Sí? Es que mira cómo canto. Eso es un regalo de Dios. Es para la gloria de Dios. Mira cómo enseño, cómo predico. Eso es para la gloria de Dios. Alguien puede decir: todo es para la gloria de Dios. Mi vida alaba a Dios, mi vida da gloria a Dios. Amén. Y dice esto porque Dios no comparte su gloria con nadie. Mira, se lo dijo al pueblo en Isaías capítulo 4. Vemos esto, y esto es lo que pretendemos. Dice: he aquí, le dice el pueblo de Israel: te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Mira esto: por mí, por amor de mí lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra, que dice el Señor, no se la daré a otro.
Entonces, ¿qué dice Dios? Ok, Gedeón, vas contra 135,000. 32,000 son muchos. Entonces, ¿qué crees tú que Dios va a hacer con nosotros? Cuando no tiene lógica, nuestra lógica humana es: Dios va a hacer algo. Y acá le está diciendo a Gedeón eso. Y comienza este proceso. Y esto nos lleva al siguiente principio. Mira, una vida relevante obedece las instrucciones de Dios. Ahora, realmente aquí podemos notar ya la madurez de Gedeón. Cómo Gedeón ha ido creciendo en madurez. Cómo Gedeón ¿Tú recuerdas al principio cómo Gedeón iba negociando con Dios? ¿Lo recuerdan, hermanos? ¿Lo recuerdan? Muéstrame, enséñame, es que yo quiero, permitime, ya regreso, te voy a traer un regalo, a ver lo que tú haces. Gedeón ha madurado en su vida espiritual. Gedeón ha madurado en su conocimiento de Dios. Entonces ahora Dios está a punto de darles indicación. ¿Está conmigo, hermano? Del versículo 3 al 6. Dice, ya hicimos, ¿verdad? Leímos, el versículo 2. Ahora veamos el versículo 3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Gad. Y se devolvieron de los del pueblo. ¿Cuánto? 32,000 menos 22. Así va. Menos 22,000. ¿Cuánto? 10,000. ¿Y cuántos eran aquellos, hermanos? 135. Vea que eso está peludo. Eso, hermano, está difícil. Pero fíjate algo, aquí podemos rescatar varios principios. Primero, Dios quiere eliminar y quiere quitar de los guerreros a los temerosos. Dice: quien tema y se estremezca. Hermanos, es que el miedo paraliza. ¿Tú recuerdas la palabra que le dijo Dios a Josué? No temas ni desmayes, porque Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Tú le puedes decir esa palabra a tu hermano, por favor? No temas ni desmayes, porque Dios está contigo. Iglesia Alfaro, Dios está contigo. No temas. Y aquí el Señor está eliminando a aquellos que temen, porque imagínense usted esto, o sea, Dios literalmente está limpiando eso. ¿Sabes también qué otro principio podemos rescatar en este versículo? Una vida relevante tiene que soltar en este versículo todo aquello que le puede hacer estancarse en un futuro. Debemos de aprender a soltar, hermano, todo aquello que no nos va a ayudar a llegar a la meta y al propósito que es Cristo como nosotros queremos. Tú estás ahora en una relación tóxica, estás en una relación difícil, sentimental, y no son esposos. Si son esposos, busquen ayuda, busquen consejería, busquen a Dios. Pero si tú ahora te encuentras en una relación, cualquiera que sea, córtala. Si la relación que tú tienes tiene los mismos propósitos que tú debes de tener en Dios, debes de cortarlo. Aquí Dios lo que está haciendo es limpiando. ¿A quiénes? A los temerosos. Quizás estos eran los que más se quejaban, a los que murmuraban. Y Dios dice: yo no quiero eso para mi pueblo, yo no quiero eso. Entonces debemos de entender, iglesia, que Dios quiere que también eliminemos todo aquello que en un futuro nos puede cortar, ¿Recuerdas? Una vida relevante derriba altares. Una vida relevante debe soltar a los negativos, aquellos que no entienden incluso, ¿verdad?, amistades o personas. ¿Y tú por qué haces eso? Y es lo que está haciendo Dios. Entonces pensemos en Gedeón, hermano. Ya no eran 32,000. ¿Cuántos eran ahora? 10,000. Pero fíjate esto, avancemos ahora al versículo 4 hasta el versículo 6. Y Jehová dijo a Gedeón, mira esto, ¿cómo le dijo Jehová? Aún es mucho el pueblo. Hermano, tiene lógica esto.
eran 10,000, aquellos eran 135,000. Y dice Dios: aún es mucho el pueblo. Y le dice: llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere de las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Ya vamos a explicar esto, pero ahora mira esto: de 10,000 pasa a 300. ¿Qué voy a hacer yo con 300? Es que no es lo que iba a hacer él, es lo que iba a hacer Dios, Jehová de los ejércitos. Es Él el que lo va a hacer. Y eso es lo que Dios quiere mostrarnos en nuestra vida. No es lo que tú tienes, cuánto tienes, es lo que yo voy a hacer. Por eso, hermano, no nos creamos tan importantes. Es Dios. Porque entonces, si no, Dios puede empezar a quitar todo aquello que nosotros pensamos que tiene valor en nuestra vida, porque tú pones tu fuerza y tu esperanza sobre ello. Y Dios quiere moverte a que tú veas el resplandor de su gloria siempre. Entonces ahí está. Y ya no son, ahora son 300. ¿Por qué, hermano? Porque la lógica de Dios es diferente. Dios no necesita nuestros recursos como nosotros lo pensamos. Mira este pensamiento: Dios busca calidad, no busca cantidad, no es cuánto hay. ¿Recuerda usted, hermano, aquel pasaje de la viuda de Sarepta? ¿Sí, es verdad? ¿Recuerda usted? Elías llega donde ella y le dice: ¿y tú qué tienes? ¿Y qué le respondió la mujer? Hace poco lo prediqué, hermanos. Aceite, este poquito, una jarrita de aceite y un poco de harina. Eso es lo que tiene ella. En las manos de ella es poco, pero en las manos del Dios sobrenatural, eso es mucho. Porque Él lo poco lo transforma en mucho, hermano. Las matemáticas de Dios no son las nuestras. Por eso es que muchas veces nos enfrentamos y decimos: ¿cómo voy a hacer? Y yo recuerdo haber hablado con alguien hace un tiempo y decía: mire, yo mejor, no es un buen ejercicio, ¿verdad? No, pero bueno, algunos lo adoptarán, está bien. Lógicamente debemos de planificarnos, hacer un presupuesto. Pero yo recuerdo hablar con alguien: yo mejor ni cuento, yo no sé ni cuál, porque, hermano, cuando yo hago cuenta, yo digo: esto no alcanza. Pero Dios multiplica, porque las matemáticas de Dios no son como las nuestras. ¿Tú recuerdas aquel escenario ya en los evangelios de Jesús? La gente tenía hambre y apareció un niño con 5 panes. Así es, ¿verdad? Sí, ¿verdad? 5 panes y 2, o es al revés, 5 panes y 2 peces. Para la matemática y la lógica del hombre dice: aquí solo el pastor Rubén come y queda con hambre. Pero Dios dice: con esto yo voy a obrar. Y eso es lo que está a punto de ver Gedeón. Y eso es lo que Dios quiere, que nuestra vida sea inyectada de eso. Hermano, Dios no necesita mucho para glorificarse. Él lo puede hacer de la nada. De hecho, de la nada creó el cielo, creó la tierra, el universo, de la nada, porque Él es Dios. Entonces, hermano, acá está Gedeón en ese momento. Mira por favor este versículo que en el primer libro de Samuel dijo: pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por vosotros. Esto es lo que quiero mostrarte. Mira, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos
o con pocos, porque lo han visto, lo han vivido. Entonces no es la cantidad, hermano, porque sabe algo, si hubieran sido los 32,000 ante aquellos 135,000, aquellos hubieran dicho: te das cuenta cómo batallamos, ¿verdad? Es más, si hubieran sido nada más los 10,000, les hubiera tocado como a 8 cada uno, ¿verdad? Como a 9, a 10. Hubieran dicho: te das cuenta cómo somos. Pero 300 era literalmente imposible. 300 era, no iban a poder decir: nosotros lo hicimos. Por eso, hermano, mira, yo no sé cuál sea la situación hoy de verdad de tu vida. Si hay una situación difícil, toma esta palabra: Dios puede hacer algo. Dios lo puede hacer. Dios puede obrar, porque esa es la especialidad de nuestro Dios. Mira esto, por favor, en segundo libro de Crónicas. Ustedes recordarán el rey Asa. Dice: tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas de Judá, 300,000 y lanzas. De Judá 300,000, y de Benjamín 280,000, que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. ¿Te das cuenta, hermano? En tu nombre. Tú recuerdas, de hecho, Dios se glorifica, y muchos de los personajes de la Biblia entendieron que Dios se glorifica con poco. Cuando Elías se presenta ante los profetas de Baal, él sabe que Dios puede hacerlo, y él echa agua a aquel sacrificio. David se quita la armadura de Saúl y dice: con esto que tengo yo puedo hacerlo, no en mis fuerzas. ¿Cuál fue la expresión de David? Hermano Jorge la recita muy bien. ¿Cuál fue la expresión de David? Aquí vengo. Fuerte, hermano, fuerte, hermano. De Jehová de los ejércitos. Amén. Aleluya. Levanta tu mano y: en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y eso es lo que hace el rey Asa. Y dice: oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. ¿Y cuánto era el ejército? Significativamente mayor. Entonces, hermano, tú te das cuenta cómo Dios se glorifica. Aún en la situación más difícil, Dios se glorifica. Aún en aquello que parece complicado, en el peor escenario, en la peor crisis, Dios se glorifica. Hermano, Dios no necesita la ventaja de las circunstancias. No. Dios no necesita tener la ventaja, no. Y esto entendían varios de aquellos que lo hicieron. De Elías, David, Jesús incluso resucitó a Lázaro después de 4 días. Creo que hay una gran enseñanza. Dice la palabra de Dios que Lázaro, ¿ya qué? Ya día. Literalmente imposible. Iglesia, descansa en el Señor. Aférrate al poder de Dios. Dios es poderoso. Amén. Fíjate este pensamiento que está en pantalla. Entre menos recursos humanos hay, más fácil es glorificar a Dios. ¿Cierto? ¿Sí?
O sea, cuando tú dices, no hay de dónde, es más fácil glorificar a Dios, porque tú dices, de verdad tuvo que haber sido Dios. No sé si recuerdan ustedes que yo les ponía un ejemplo de una pastilla hace tiempo, ¿verdad? No estoy diciendo que no tomen medicamentos, que sea el Señor, ¿verdad? Obrando o haciendo. Pero te duele la cabeza, te duele la cabeza. Entonces tú dices, me voy a tomar una pastilla para el dolor de cabeza. Y el dolor de cabeza se te quita. Pero entonces, ¿qué fue? ¿Fue Dios o fue la pastilla? Dios, claro, ha usado la ciencia, ¿verdad? Y hoy hay remedios, hay medicinas. No estoy diciendo, hermano, que no use la medicina, pero es más fácil glorificar a Dios cuando no me tomé la pastilla para el dolor de cabeza. ¿Sí? Es Dios. ¿Sabe, hermano, que esta semana, el día lunes creo que fue, desperté y cuando me levanté, empecé con un dolor de cabeza desde acá y toda esta parte izquierda, pero fuerte, todo esto de acá. Y el ojo yo lo sentía chiquito, ¿verdad? Que no es el mío, pero lo sentía chiquito. Me saqué la prótesis, lo tuve ahí, me puse hielo. Bueno, me vine para acá a la oficina y estaba con ese dolor, pero tan fuerte, tan insoportable. Yo no padezco dolor de cabeza raramente. Y era tan difícil, ¿verdad? Tan difícil. Y hermana Dairi creo que entró, me dice, ¿se siente mal? Sí, porque yo me dolía y me apretaba y no podía concentrarme, necesitaba trabajar y no podía. Luego también entró hermana Sarita y dice, ¿se siente mal, verdad? ¿Le duele? Sí. Mire, pastor, vamos a orar, me dijo. Amén, le dije, oremos. Entonces vino hermana Sarita, vino hermana Dairi, no sé si había alguien más ahí en oficina. Creo que había alguien más que andaba por ahí. Y oramos en el nombre de Jesús. ¿Y usted qué cree que pasó? Es más, yo le acababa de poner un mensaje a los hermanos del cuerpo oficial. Yo les puse un mensaje, hermanos, feliz lunes, por favor oren por mí. Tengo un dolor de cabeza muy atípico, pero me duele. Y hermanos, al ratito yo les estaba diciendo, hermanos, vinieron mis hermanas, oraron por mí y Dios obró. Entonces, oigan, Dios sana y eso es lo que hace Dios. Pero, y claro, o sea, habían algunas pastillas, yo estaba ahí, voy a esperar. Pero cuando yo no he tomado una pastilla, es más fácil dar la gloria a Dios. Amén. No le estoy diciendo, hermano, que usted ya no me tomo nada y tiene hipertensión, ¿verdad? Después va a andar como que gallo peleado. Sea que sea Dios. Si Dios le da la orden y Dios le dice a usted, pues es Dios. Pero ¿me está entendiendo eso, hermano? Lo estoy diciendo bien, perdón, lo estoy diciendo bien. Termino con esto. ¿Sabe? Dios, en este escenario que hemos leído, eliminó primero a los temerosos, ¿verdad? Aquellos que, ay, ¿verdad? Ay, Señor, ¿y cómo vamos a hacer? A 22,000 eliminó el Señor. A los negativos, a los que hablaban. Pero después el Señor viene y elimina a aquellos que eran incapaces de estar atentos a la pelea, de estar velando a lo que debían de hacer. Los habían llamado a una guerra. Entonces le dijo, ¿verdad? Aquel que lama como lame un perro, se va, ¿verdad? Y viene, perdón, hermano, y al estar en esta posición, ¿cómo está? Desprotegido, está vulnerable, ¿de acuerdo? Pero Dios le dice a aquel que no suelte, ¿verdad? Seguramente aquellos le decían, tengo sed. Y a eso nos llama Dios, a que nosotros estemos, la palabra lo dice, constantemente vigilantes, constantemente velando. Dice 1 Corintios, velad. ¿Qué es velar? Estar vigilante. ¿Qué está pasando? O sea, no me puedo dormir. Hemos estado hablando de eso en los martes. Estamos en una guerra, tenemos que tener la armadura. Entonces usted no se puede dormir cuando está en una guerra. Y nosotros tenemos una guerra espiritual, no visible, pero la tenemos. Y dice, velad, estad firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. También lo dice Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, hermano, no se ponga vulnerable. Tenemos que estar atentos. Amén. Atentos. Termino con esto. En su Biblia, una vida relevante no depende de sus recursos, depende
de la capacidad inagotable, grandiosa, innumerable, incontable de Dios. Amén. Y le dice entonces Jehová a Gedeón, versículo 7. ¿Está conmigo, iglesia? Con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo, y sus trompetas, sus chofares, listo, ¿verdad?, para llamar a ese sonido de victoria, de guerra, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Entonces, hermano, a veces Dios nos va a llevar a situaciones extremas. Obedecer a Dios no siempre es lógico, no. Pero Dios estaba a punto de glorificarse, porque aquí realmente con estos 300 definitivamente tenía que ser Dios. Amén. Póngase de pie, por favor, amada iglesia. Mira lo que dijo el profeta Oseas. Gedeón ha obedecido. Hemos visto el crecimiento tan bonito de Gedeón. Yo espero que nosotros también estemos creciendo. Amén. Este es el año de avanzar en Dios. ¿Usted ha avanzado? ¿Sí? ¿O está corriendo siempre en una máquina estacionaria? ¿Ha avanzado en Dios? Avanzar en Dios, hermanos, es ver cómo Él se glorifica. Mira esta palabra tan linda en Oseas: mas de la casa de Judá tendré misericordia, o sea, de mis hijos, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Y Dios no fue la única vez, ya lo vamos a ver el siguiente domingo, que Dios se glorificó de esta manera, como lo hizo con Asá, como lo hizo con Josafat, y como lo hizo con su pueblo en diferentes momentos. Dios se glorificó. Iglesia, Dios se va a glorificar contigo. Ahora, solo quiero que veas esto. A veces nuestra capacidad es un estorbo para que Dios actúe. Quiero invitarte esta mañana a que podamos, con ayuda de Dios, quitar ese pensamiento y esa mentira de Satanás. Por mi capacidad, por mis conectes, por el cuello, por esto. No. Todo es de Dios y todo es para Dios. Y sabes que es difícil predicar esto a una iglesia como esta, porque aquí muchos son muy capaces de muchas cosas. Tienen grandes capacidades, tienen grandes talentos. Que hay muchos profesionales, doctores, ingenieros, arquitectos, diferentes personas acá, amas de casa. Todo lo que hacemos es porque Dios nos da la fuerza, Dios nos ayuda. Permite que nuestra vida glorifique a Dios, que nuestra vida ponga a Dios en el lente que debe ponerlo. Amén. Y que realmente pueda ser el Señor. Entonces, cuando no entendamos lo que Dios está haciendo, hermano, no te desesperes. Tú te imaginas a Gedeón, o sea, no sé si yo hubiera sido Gedeón, Señor, hoy son 10,000, ¿y cómo vamos a hacer con 10,000? Y de repente son 300. Yo digo, Señor, ¿cómo vamos a hacer con 300? Y entra la desesperación. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y de dónde va a venir? Y hermano, tu vida está bajo el cuidado de Dios. La palabra dice que tú estás en el hueco de la mano de Dios. Entonces aprendamos a descansar en Dios, a vivir en Dios, a vivir en la fe.
Hermanos, la Biblia está llena de tantas promesas. Salmo 23, tan hermoso, tan precioso. Y muchos salmos, muchas palabras, las hemos predicado, las hemos hablado. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque ¿quién? Tú estás conmigo. Tu vara, tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesas, o sea, preparas una mesa en mi angustia, en mi enfermedad, en mi escasez, en mi situación adversa. El Señor prepara una mesa. Preparas mesa, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Que el salmista está haciendo lo que él veía. Está recitando, está haciendo un canto con lo que él veía. Mi copa está rebosando. Hermano, y tú no ves y tú dices, pero yo estoy lleno de problemas. ¿Dónde está la copa rebosando? Hermano, tu copa está rebosando porque la lógica de Dios no es como la tuya. Ciertamente, el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Yo no sé tú, pero la misericordia de Dios me cuida todos los días. A mí, a mi familia, a los míos. Él ve por mí, es la misericordia de Él. Es Él. La misericordia de Jehová me guarda, me cuida todos los días. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y la palabra, y encontramos salmos, y encuentras tú, y tú dices, esto es lo que Dios dice acerca de mí. Esto es lo que Dios habla. Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, esperanza mío, castillo mío, ¿en quién confiaré? Y luego el Señor viene y te empieza a decir, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y el Señor empieza a dar palabra a tu vida. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Yo quiero decirte hoy, tu ayuda viene de Dios, de Jehová de los ejércitos. Aquel que puede hacer con lo poco, puede hacer mucho. Aquel que puede sanar, que puede levantar al paralítico, aquel que sanó al ciego. Ese es nuestro Dios, ese es mi Dios, ese es tu Dios. El Dios de poder que habla la palabra. La palabra nos muestra a un Dios de poder. Y esa es la fe con la que tú caminas cada día, iglesia. Y Gedeón está ahí. Dice, ella hizo lo del vellón, ya mostró. Ok, Señor. Aún lo vamos a ver el otro domingo. Aún hay dudas en Gedeón. Rubén le dicen, ¿verdad? Pero Dios se va a glorificar. Quiero pedirte que tomes la mano de la persona que está a tu lado. Empieza a orar, intercede en el nombre de Jesús. Si este mensaje te ha tocado el corazón, puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales. Si tú quieres consejería, llamarnos, acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte.